hermanos, hoy me gustaría compartir con ustedes un nuevo estudio sobre el Apocalipsis. Esta vez vamos a ver el capítulo 14 juntos, que es donde habíamos dejado. Me gustaría empezar con una oración que nos ayude, Señor, en este capítulo. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Gracias por ayudarnos a entender. Gracias por ayudarnos a tener discernimiento entre la verdad y la mentira. Gracias por ayudarnos a entender Apocalipsis, que es un libro que ha sido tan mal enseñado, tan adulterado, Padre, por los jesuitas, por la Biblia Scofield, por John Nelson Darby. Lo sabemos, Padre, tú nos has guiado hacia la verdad a través de buenos pastores, y ha sido, Señor, tu decisión, ha sido tu llamamiento, Señor, para que transmitamos el Apocalipsis de la buena manera, con la verdad, simple como tú lo quisiste, y que podamos comprender los tiempos que se avecinan. Te damos gracias, Señor, por la salvación. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que no vamos a pasar por la ira. Tus hijos no van a pasar por la ira. Aquellos que no acepten llevar la marca. Gracias, Señor, por todo. En el nombre del Cordero te lo pedimos, Señor. Amén. Vamos a empezar leyendo el primer versículo de Apocalipsis 14. Dice así: el cántico de los 144.000. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Bueno, ya en este versículo creo que tenemos que hacer un paralelismo con lo que vimos en Apocalipsis 7, porque también allí se nombra a los 144.000 sellados, donde dice: los 144.000 sellados. Apocalipsis 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Leo hasta el versículo 3 del capítulo 7, porque me parece importante ese versículo 3, porque nos da la pauta de que estos 144.000 sellados, ¿dónde aparecen? ¿En qué parte de la cronología del Apocalipsis aparecen? Aparecen antes de la ira, porque allí todavía no ha sido dañado ni la tierra, ni el mar, ni los árboles. Y después ya vemos en el capítulo 8 que la primera trompeta de la ira daña, por ejemplo, toda la hierba verde de la tierra y los árboles. Entonces, ¿dónde están los 144.000 sellados? Están después del fin de Apocalipsis 6, es decir, después de que el sol se pone negro como tela de silicio y la luna se vuelve como sangre, es decir, el fin de la tribulación y de la gran tribulación. Allí aparecen los 144.000 sellados, y después comienza la ira. Entonces, eso es básico para que nos centremos bien en tiempo y espacio. Entonces, allí están los sellados. Como ustedes pueden ir viendo,
Y si ustedes después van haciendo el estudio todo junto, todos los capítulos juntos, van a ver que Apocalipsis se va repitiendo y va haciendo como highlights. El Señor va haciendo como enfoques, así, primeros planos de ciertos temas. Es un libro muy, muy cinematográfico este. No me extrañaría que hayan tomado ideas de este libro los que hacen cine, porque es muy cinematográfico. Del 6, los primeros 6 capítulos hablan sobre muchos temas, hablan sobre las iglesias, los diferentes tipos de creyentes, habla sobre la gloria de Dios, la majestad de Dios en el cielo. Después, en el capítulo 6 empiezan los sellos. En el capítulo 7 habla de los 144.000. En el capítulo 8 habla ya de la ira de Dios. Sigue con el capítulo 9. En el capítulo 10 nos da muchísimos detalles sobre todo este periodo cronológico. Y después, ya en el capítulo 11, los 2 testigos. En el capítulo 12 ya va haciendo como highlights, ¿no? Va haciendo va poniendo el foco, ¿no? En la gran tribulación, por ejemplo. En el capítulo 13 nos habla sobre el anticristo, mucho. Y en el capítulo 14 vuelve a los 144.000. Y como vamos a ver, también vuelve al arrebatamiento. Nos habla sobre el arrebatamiento, pero también nos habla después sobre el castigo a los incrédulos. Entonces, es como una estructura, un esquema que hay que tener en cuenta. Entonces vamos a seguir con... sigamos leyendo el versículo 2. Dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, nos describe cómo son estos 144.000 hombres. Y nos dice que están en el monte de Sión y que están cantando. Ahora, lo principal aquí es: estos 144.000 sellados están en qué monte de Sión. ¿Están en el monte de Sión de la tierra o están en el monte de Sión celestial? Entonces, yo creo que están en el monte de Sión celestial. Vamos a Hebreos 12, Hebreos 12, 22. Y allí vamos a ver dónde están. Hebreos 12, 22. Dice, vamos a leer directamente el 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces, si son 144.000 que están sellados, que ya vamos a ver, ya lo vimos en Apocalipsis 7, pero vamos a volver a repetir.
si son de todas las tribus de Israel, menos Efraín y Dan. Si están cantando y tocando el arpa, ¿van a estar en el monte de Sión terrenal o celestial? Yo creo que Hebreos 12:22 nos da la clave de que están en el monte de Sión, en la Jerusalén celestial. Eso me parece fundamental, porque si no, después salen estudios que dicen que forman parte de los arrebatados, de los que han sido arrebatados, o que son los únicos que van a entrar al cielo. Hay muchas malas enseñanzas, pero estos son 144.000 hombres que son primicias de Dios, es decir, que son, aquí en el capítulo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Es decir, son un grupo muy especial que ya están en el cielo y que después Dios los manda a la tierra con un propósito muy especial, que es llevar la palabra hacia los hermanos judíos que vayan a pasar la ira. Ellos son, estos 144.000 son los que tienen el objetivo, la instrucción de llevar palabra. Los 144.000 sellados están entonces en el cielo antes del arrebatamiento, porque lo podemos ver claramente que están antes del arrebatamiento. Lo vemos en Apocalipsis 7, que están antes del arrebatamiento, y lo vemos en Apocalipsis 14 también, que están antes del arrebatamiento. Porque si bien en Apocalipsis 14 no es tan directo, después vemos en Apocalipsis 14:14 que nos vuelve a hablar Dios sobre el arrebatamiento. En unos minutos lo vamos a ver. Entonces, los 144.000 están muertos, están en el cielo, son sellados por el Padre y después son enviados a la tierra. En este momento están cantando un cántico nuevo que nadie conoce delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Cantan y tocan arpas. Me imagino que de ahí es de donde sale cuando hablan del cielo muchas veces, que hacen como imágenes de ángeles tocando arpas. Pero bueno, son los 144.000 los que tocan las arpas. Ellos tocan las arpas en el cielo. Y entonces, aquí, por ejemplo, en Apocalipsis 7 queda claro de qué tribus se está hablando. Se está hablando de la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Manasés, de la tribu de Simeón, de la tribu de Leví, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Zabulón, de la tribu de José y de la tribu de Benjamín, es decir, 12. Como ustedes ven, aquí no está ni Efraín ni Dan, como lo vimos ya en el capítulo 7, ¿no? En nuestro estudio. Efraín no está porque Efraín, ¿quién es Efraín? Efraín somos nosotros, somos los gentiles que hemos recibido a Jesús como nuestro Mesías. Y Dan no está porque la tribu de Dan es la tribu de la cual sale el anticristo, es la tribu
que fue maldecida por su padre, por José. No está incluida entre los 144.000 sellados. Entonces, ¿qué pasó también? Recordemos un poco, podemos ir, por ejemplo, después ustedes pueden leerlo, en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, por ejemplo, está como en la tribu de Dan comenzó, ¿no? Fue el epicentro de toda la idolatría de Israel. Entonces, quedó afuera. Por supuesto que siempre puede haber uno que otro de la tribu de Dan que esté incluido después, pero bueno, no en su conjunto. Y aquí también me gustaría hacer una diferencia entre por qué se habla, en una parte se habla de las... Hay como conceptos mal entendidos sobre las tribus, porque están las tribus del sur, que eran Judá, Benjamín y bueno, los levitas están ahí incluidos, aunque los levitas pueden estar diseminados por todas partes porque no recibieron porción de tierra. Pero bueno, cuando vieron justamente todo esto de la idolatría que se iba desarrollando en las tribus del norte, muchos se fueron para las tribus del sur, para Judá y Benjamín. Entonces, después están las 10 tribus, que muchos hablan sobre las 10 tribus perdidas. ¿Por qué? Porque sí, eso claro, es exacto, porque en el año 725 a.C., el rey Salmanasar de Asiria llegó a Israel y arrasó con todas las tribus, con las 10 tribus que vivían en la zona del norte, cuya capital era Samaria, y allí reinaba el rey Oseas, fue el último rey. Y bueno, entonces esas tribus después se perdieron porque los asirios llevaron a la cautividad a las clases altas, los intelectuales, las clases altas, la gente con educación, la llevaron al exilio cautivos. Y después, y esos cautivos después, o sea, esos que fueron cautivos a Siria, después se fueron mezclando con otros pueblos. Y hay muchas teorías, como veíamos en uno de los videos anteriores. Hay estudiosos que creen que las 10 tribus de Israel fueron a las Islas Británicas. Hay otros, me imagino que estarán mezcladas, pero bueno, hay muchas teorías. Hay otros que piensan que son los aborígenes de América. Hay un pastor que habla mucho sobre eso, que son las 10 tribus perdidas de Israel, son los aborígenes de toda América, América del Norte, América Central, América del Sur. Hay muchas teorías. ¿Y qué pasó? En este lugar, en Samaria, quedó el pueblo raso y así como en una vuelta de rosca más de maldad, introdujeron pueblo pagano a que vivan allí y se mezclen con los israelitas que quedaron, y de esa mezcla nacieron los samaritanos, que eran como una mezcla total para los judíos. Imagínense, para los judíos de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín,
que se habían mantenido puros y con puros, ¿no? Puros, sin idolatría. Bueno, esta gente que se mezcló tanto era repugnante. Por eso también viene la historia esta de quién es tu vecino, ¿no? Jesús con la parábola del samaritano. Porque ellos no querían a los samaritanos, los judíos no los querían, entonces Jesús enseña que hay que amar aún al samaritano. Porque los judíos no los querían, los veían como una escoria, porque se habían mezclado lo sagrado con lo pagano. O sea, eso era así. Pero bueno, entonces, esa es la diferencia, y es una diferencia importante porque muchas veces no está claro, muchas veces confundimos judíos con israelitas. A veces está en la misma Biblia, es como que está junto y a veces está separado. Entonces hay que aprender a saber discernir. Los samaritanos, toda la historia de esto que les estoy contando a grandes rasgos está en Segunda de Reyes 17 y 18. Segunda de Reyes, 17 y 18, sobre todo 17. Pero pueden leer, por ejemplo, desde caída de Samaria y cautiverio de Israel, pasando por Asiria puebla de nuevo a Samaria, y después de reinado de Ezequías en el capítulo 18, y bueno, tienen toda la historia allí. Y por ejemplo, aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para darles un ejemplo de cómo los samaritanos, este nuevo pueblo, mezcla de pueblo de Israel y pagano, crearon una nueva deidad que después, lamentablemente, en estos últimos tiempos, muchos evangélicos incautos están volviendo a utilizar, llevados por malos maestros, que es el nombre de Yahvé. Yahvé o Yahweh es el nombre que le dieron los samaritanos a Júpiter, porque ellos tenían un dios que se llamaba, empezaron a adorar a multitud de dioses. Por supuesto, eran idólatras. Empezaron a adorar a un dios que se llamaba Asima. Lo tienen en Segunda de Reyes 17:30. Dice, les voy a leer desde 29. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su lugar, en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal y los de Hamat hicieron a Asima. Entonces, cuando llegaron los romanos, los samaritanos que estaban adorando a Asima en el monte Gerizim, que es el monte en donde los samaritanos adoraban, ustedes recordarán la historia de la charla entre la samaritana y nuestro Señor Jesús, que ella le pregunta dónde habrá que adorar, en este monte o en aquel, es decir, en el monte Gerizim o en el monte de Jerusalén, y él le dice que los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Entonces, en este monte Gerizim, ellos adoraban a este diosa, porque ustedes saben que estos dioses a veces toman diferentes formas, Asima. Y
cuando llegaron los romanos, que prohibieron adorar al Dios verdadero, los samaritanos le dijeron, no, pero nosotros no adoramos al Dios verdadero, estamos adorando al Dios sin nombre, porque Ashima también puede venir de Ashima, de una porción de nombre, o Dios sin nombre vendría a ser traducido. Y dijeron, no, bueno, entonces aquí vamos a adorar al Dios romano. ¿Quién es el Dios romano? Es Júpiter, que se llamaba, en latín es Jove. Y bueno, es la deformación de Jove, Júpiter, Yahweh, Yahvé. Es el nombre de los gnósticos también, porque si ustedes ven el gnosticismo años A, no el gnosticismo de este último, el gnosticismo de este último siglo, por supuesto, pero también de hace mucho tiempo, adoran a Yahvé, están adorando a Satanás. Aquellos que se empeñan en llamar a Jehová Yahvé, porque no les gusta el nombre Jehová, quién sabe por qué. Es tristísimo porque si ustedes piden discernimiento, verán que Jehová, y piden discernimiento además, bueno, requiere un pequeño estudio en hebreo, pero verán que el nombre Jehová es realmente la traducción del eterno, el yo soy, el que soy, el que fui, el que seré. Yahvé es una mentira satánica, que nació aquí, nació en Samaria. Entonces, volvamos a Apocalipsis 14 y bueno, sigamos leyendo en el mensaje de los tres ángeles. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Los judíos saben que el verdadero nombre de Dios es Jehová. No van a escuchar ustedes un judío que quiera nombrar el nombre de Dios, pero saben perfectamente que es Jehová. El mensaje de los tres ángeles, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Bueno, creo que está muy clara esta parte. Es decir, lo único que yo tomaría acá, que me parece que hay que aclarar, es Babilonia. Cuando dice ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor y de su fornicación. Bueno, para entender esto, lo más fácil es ir un
una página después, por lo menos aquí en Reina Valera, cuando dice Apocalipsis 17, condenación de la gran ramera. Vamos a leer hasta del 1 al 6. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Bueno, Babilonia es el sistema mundial religioso, con el Vaticano a la cabeza. En realidad son todos los sistemas religiosos, porque todos los sistemas religiosos conducen a un alejamiento de Dios, ya sea el judaísmo, el islam y la iglesia romana, el catolicismo. Y lamentablemente, bueno, todas las demás religiones también, el budismo, es más que el budismo, creo que ni siquiera es una religión en realidad. Todos los sistemas religiosos. Esa es la gran Babilonia, pero sobre todo el Vaticano. El Vaticano, porque fue Roma la que es la gran ramera. ¿Qué es la ramera en la Biblia? Es la mujer que tiene un esposo pero que se va con sus amantes. Está tipificado en muchas partes. Muchas veces cuando Dios se enoja en el Antiguo Testamento, la llama a Jerusalén, le dice que la va a tratar como una ramera. Al profeta Oseas lo hace casar con Gomer, con una ramera. Hay muchas tipificaciones. Después, por ejemplo, estamos hablando de Samaria, cuando Jesús habla con la mujer samaritana. La mujer samaritana no era exactamente una ramera, pero bueno, tenía muchos maridos. Ella se arrepiente porque reconoce en Jesús que Él es el Mesías. Entonces, ese sería el buen caso. Pero si no, hay muchos casos de rameras. Y también podemos ser nosotros, ¿no? Nosotros, cuando no lo conocemos a Dios, antes de conocerlo a Dios, servíamos a muchos ídolos. Entonces, es la infiel, la idólatra, y en este caso, la gran Babilonia. ¿Y qué iglesia más infiel y más idólatra que el Vaticano? Porque tomó un poco de verdad y la mezcló con absolutamente todo lo que ya venía de Babilonia. Hay un libro muy interesante que se llama Babilonia, Misterio Religioso. Se los he nombrado muchas veces. Está en PDF en internet. Está gratis, lo pueden leer. Son 65 páginas. Es muy fácil de leer. Y allí les habla cómo todo el sistema de Babilonia que ya existía
que lo usaban, bueno, en esa época, de donde viene toda la adoración, por ejemplo, al sol disfrazada, que existe en la Iglesia Católica, que lamentablemente cuando los católicos tienen los ojos velados no lo pueden ver, pero después simplemente hay que pedirle a Dios discernimiento y sobre todo tener la necesidad de buscar la verdad. Y Dios te va mostrando, te va sacando los velos de los ojos, pero las escamas de los ojos, pero realmente está muy claro, todo ese cáliz con forma de sol que adoran, ¿no? Que levantan así en alto, vestidos, como dice aquí, todos los prelados, ¿no? Que visten de púrpura y escarlata. ¿De dónde sacan toda esa tradición, todo ese rito en la Iglesia Católica? De Babilonia. Entonces aquí cae Babilonia, cae todo el sistema religioso, porque yo creo realmente que esto está unido, ¿no? Está unido con la marca y con el anticristo. El anticristo va a pasar por encima, digamos, de las religiones. Llega un momento que es la bestia y su imagen. Entonces, bueno, aquí nos vuelve, ¿no? El Señor nos vuelve a instruir, nos vuelve a aconsejar, a instar a no recibir la marca. Está diciendo, ¿no? En un lenguaje, no sé cómo lo diríamos hoy, pero como diciendo, aquí está la paciencia de los santos, es decir, va a requerir paciencia, va a requerir esfuerzo, va a requerir trabajo. Esto no es como dicen muchos evangélicos, sí, que piensan que no. El otro día recibí un mensaje que decía, no vamos a pasar por la tribulación, porque Dios nos ama mucho y nos va a sacar como Dios lo sacó a Lot de Sodoma, o como Dios lo sacó o lo salvó a Noé de la inundación, del diluvio. Y no están pudiendo ver que, claro, sí, Dios lo saca a Lot de Sodoma, pero justo antes de que empiece la lluvia de fuego y azufre, justo antes de la ira. Pero Lot vivía en una ciudad degenerada, pervertida y llena de maldad. Noé lo mismo. Noé vivió mucho tiempo en medio de un mundo corrompido, donde todo era maldad. Y no están pudiendo ver que eso que usan justamente como para decir, como para que sea prueba de que los salvos no vamos a pasar por grandes pruebas como presenta el Apocalipsis, ellos mismos están diciendo, o sea, sí vamos a pasar por pruebas, como pasaron Noé y Lot, pero no la ira, claramente, no la ira. Pero bueno, hay mucha malinterpretación, mucha malinterpretación del Apocalipsis, lamentablemente, en las iglesias. Como siempre les digo, en muchos capítulos les he dicho, cuídense mucho de aquellos pastores que toman la Biblia Scofield, que yo diría que son lamentablemente el 90% de los pastores evangélicos. Ya ni que hablemos de los sacerdotes católicos que se basan en predicciones de la Virgen,
no entienden, lamentablemente. Los vi, vi mucho en su tiempo, sacerdotes católicos intentando entender el Apocalipsis, lamentablemente no lo pueden entender porque no son bíblicos. Se basan en libros extra bíblicos, su base. Yo no digo que uno no pueda tomar, pero la base tiene que ser la Biblia, básicamente el libro de Daniel, y también poder tener una mirada cronológica, ¿no? De poder separar bien las piezas que nos va dando el libro del Apocalipsis, que es bastante fácil. Lo que pasa es que, como les digo, hubo esta infiltración jesuita a través de la Biblia Scofield y a través de un pastor en particular norteamericano, y bueno, que por supuesto nunca puede ser un solo pastor, tiene que estar muy bancado, ¿no? por poderes, para que eso que él dice después, bueno, se derrame hacia tantas iglesias en Estados Unidos, sobre todo, donde el movimiento evangélico protestante, bueno, es muy grande, siempre, o sea, lo ha sido desde hace siglos. Y bueno, entonces se hizo todo un lío en la enseñanza del Apocalipsis. Y es al día de hoy donde veo pastores que a mí me gustan mucho sus enseñanzas, pero llegan al libro del Apocalipsis y lo tienen todo mal, no entienden nada. Entonces mezclan todo, dicen que no va a haber señales, por ejemplo, antes de la venida de Jesús. ¿Cómo pueden decir eso si está lleno de señales? Y dicen eso. El otro día justamente estaba viendo uno muy conocido que lo siguen millones y decía eso. Pero no es el único. Muchos dicen, bueno, me despido hasta mañana si es que no viene Jesús antes. ¿Cómo va a venir Jesús antes? O sea, tienen que cumplirse muchas señales para que justamente nosotros nos demos cuenta, y están aquí escritas. Entonces, para eso es este libro, que está tan mal enseñado y está tan mal comprendido. Y bueno, aquí nos habla sobre eso, ¿no? No llevar la marca y bueno, estar atento a las señales. Y por último, la tierra es cegada. Versículo 14. Mire, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Esto ya lo vimos también hace poco, cuando vimos la fiesta de las primicias, que es justo después de la resurrección de Jesús. Lo vimos hace poco porque hace poco fue la fiesta de Pesaj. Entonces, hay varias ciegas, ¿no? Entonces, en este momento la tierra es cegada, y esto, si ustedes lo ven, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que expresado de otra manera, pero es lo mismo que el arrebatamiento, donde dice: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. ¿Qué es esto? El arrebatamiento, hermanos. Esto es el arrebatamiento. En el antiguo Israel, bueno, como ven aquí, se vuelve a mezclar, ¿no? Porque cuando uno habla del antiguo Israel, está hablando de todo. Está hablando de Israel y está hablando de Judá también. Es todo. Entonces, en el antiguo Israel había tres fiestas de cosechas. Entonces, eso está tipificado en la Biblia con la cebada, que como ya vimos en estos videos que les he hablado, ¿no? Que creo que se titulan así si los quieren ver.
la cebada es Jesús. Él es la primicia, ¿no? El primer, el Omer Reshit, la primera cosecha. Entonces, viene la primera cosecha, y después ahora viene la cosecha de los salvos, el trigo, que corresponde a la fiesta de las cosechas, justamente, que es Shavuot, o la fiesta de las semanas, o en castellano se tradujo como Pentecostés, por 50, que son 50 días después de el Omer. Entonces, aquí estamos viendo la fiesta de, bueno, sí, es una fiesta, por supuesto, el arrebatamiento es una fiesta. Y es la cosecha de los salvos, el trigo. Y después, desde el versículo 17 dice: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Bueno, lamentablemente, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo el castigo, la ira de los incrédulos, que bueno, está, también se lo puede llamar la cizaña, el trigo y la cizaña, los incrédulos, que en este caso, bueno, Dios utiliza la vid, ¿no?, como ejemplo. Y la vid en la Biblia tiene dos símbolos. Él es la vid, Jesús es la vid, pero también es utilizada para simbolizar a Israel. Así que, y que tendría también correlación con la tercera cosecha del año, que es en lo que en el hemisferio norte es otoño, que es la fiesta de Sukkot, y que ahí se hacen muchas también cosechas de frutos que simbolizan mucho a Israel, como puede ser la granada, el higo. Bueno, en este caso la vid está hablando sobre el gran lagar de la ira de Dios. Creo que está muy claro quiénes son las uvas. Las uvas son los incrédulos, y bueno, también quedará ese remanente que va a ser salvo de la tribu de Judá, en ese caso sí, porque es Judá el que va a ser perseguido en la gran tribulación. Bueno, entonces, como verán, el capítulo 14 del Apocalipsis, bueno, repite un poco el capítulo 7, habla sobre los 144.000, habla sobre el arrebatamiento, y bueno, y también habla sobre, nos sigue instando a no ponernos la marca, y habla sobre la caída del sistema religioso de Babilonia. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad. Me despido hasta otra ocasión. Les mando un abrazo en Cristo. Que Dios los bendiga. Chao. Es quien nos liberta, eres la luz que guía.